En este contexto, entonces, en esta realidad, con estos números, que más actualizado o menos actualizado vislumbra no un muy buen escenario para la salud de las infancias, de los adolescencias, pero también para nuestra propia salud como comunidad. No nos estamos alimentando correctamente y las enfermedades crónicas no transmisibles son hoy casi una identidad, ¿no? El 70% de las muertes en el mundo dice que son a consecuencia de este tipo de enfermedades. Y no es tan difícil como vimos en esta pequeña y humilde introducción que quise hacer. Digo, no es tan difícil adquirirlas. Casi que diríamos que es imposible no adquirirlas. Bueno, hoy vamos a tratar de romper esa imposibilidad y de cambiarla, ¿no? Pero si uno solamente se dedicara a leer estas encuestas, estos datos y estas investigaciones, casi que podríamos sacar esa conclusión. Estamos rodeados, les decía yo antes en un término, ¿no? Para casual, para ubicarnos. Tenemos que tratar de limpiar estos entornos, de reconstruir estos entornos y de volver al concepto que define a la salud en nuestros entornos, ¿no? Un concepto de que no es solamente lo físico, y por eso también un poco les decía al principio, el objetivo de este encuentro es empezar a pensar, pero empezar a pensar no en estancos, empezar a pensar en una forma más amplia y hacernos responsables de lo que nos toca. Y de lo que no nos toca, tendremos la responsabilidad de reclamar, en todo caso. En este contexto, entonces, y de esta manera, surge como una estrategia de intervención, como una política pública, la ley 27.642. Generalmente se conoce o se conoció en sus inicios como la ley del etiquetado frontal. Pero como vamos a ver en un momentito nada más, nos quedaríamos muy cortos si solo conocemos de la ley el eje que tiene que ver con el etiquetado frontal. La ley tiene justamente el título mucho más abarcativo, es una ley integral y ahora vamos a ver por qué, pero hablar de promoción de alimentación saludable no es hablar solamente del etiquetado frontal. Miren, para poder comenzar, quise justamente ir directamente y literalmente a la ley, por eso les, les pegué ahí un pedacito literal, literal. Las primeras disposiciones que nos empieza a marcar la ley tienen que ver justamente con cuál es el objetivo, cuáles son los ejes, qué se plantea esta ley. Miren, esta ley dice, arranca indicándonos justamente garantizarnos derechos, ¿no? Garantizar el derecho, dice. ¿Qué tipo de derecho? Bueno, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Y de la mano de este propósito que tiene esta ley, nos dice que nos va a dar el derecho a la información. Es decir, que podríamos resumir en un derecho a la salud de la mano de una alimentación saludable, pero también un derecho a la información para que podamos consumir conscientemente, eligiendo, sabiendo elegir lo que estamos eligiendo. ¿De qué manera? Bueno, nos va a dar la herramienta de justamente sellos de advertencia, nos va a advertir a quienes somos consumidores y consumidoras de productos para que sepamos qué tienen, cuánto tienen de eso que manifiestan tener. Y de esta manera, entonces, poder promover la prevención de esta triada de malnutrición de la que comentábamos antes. Y así entonces, y a consecuencia de saber elegir correctamente, reducir entonces este flagelo del que hablábamos, de las enfermedades crónicas no transmisibles, con signo de pregunta, como decíamos hace un momento. Cuando hablamos de alimentación saludable, quienes estamos en el campo de la nutrición nos es más conocido o nos es más habitual utilizar estos términos. Pero a veces en la comunidad no específica de la nutrición
se malinterpreta o quizás incluso hasta se manipula desde algunos sectores, que alimentación saludable tiene que ver con, no sé, ir más a la dietética, comprar el producto que dice light o que dice diet, o el que sea verde, o el que tenga hasta ahora, o el que tenía el dibujito de la manzana. Sin embargo, la alimentación saludable no tiene que ver con eso. Tiene que ver, como bien define, en este caso la ley, está basada en criterios de equilibrio, ¿no? Quienes estudiamos y nos hemos formado en nutrición sabemos que tiene que ver con la calidad, con la cantidad, pero también tiene que ver con la armonía de esa alimentación y sobre todo con la adecuación. Adecuación de la mano de no solo de la etapa biológica, no solo hablar de alimentos adecuados para niños, para adolescentes o para adultos, sino también hablar de la adecuación en un estado de salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este equilibrio, hablamos de cantidad, hablamos de calidad, hablamos de una armonía en la selección y hablamos de adecuación. ¿De acuerdo a qué? Bueno, la ley nos dice, de acuerdo a dónde vivimos, ¿no? De acuerdo a las pautas culturales que tenemos. Aporta, dice, una cantidad suficiente, y acá hablábamos justamente de la cantidad de nutrientes esenciales. Eso es lo que venimos a recuperar con esta ley. Necesitamos volver a consumir nutrientes y no sustancias químicas vacías que todavía desconocemos en muchas de ellas el efecto que va a terminar generando a largo plazo. Muchas las podemos vislumbrar, ya no hace falta esperar tanto, pero digo, hay muchas de ellas que ni siquiera sabemos cuál va a ser el efecto, ¿no? Entonces, aportando una cantidad suficiente de nutrientes, dice la definición que nos da la ley, nutrientes esenciales y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es el factor que nos trae, nos acerca a estas enfermedades crónicas no transmisibles. Miren, antes que saliera esta ley, antes que se sancionara, pre-ley, podríamos ponernos en ese escenario, en un escenario pre-ley, en una universidad de Sao Paulo, en Brasil, se comenzó a forjar, a formar algo que terminamos utilizando en muchos países y que en definitiva a mí me pareció interesante ponerlo en este encuentro porque es una manera sencilla de poder entender esto de los productos ultraprocesados y que además hasta el día de hoy incluso nos puede llegar a servir en el concepto de educación alimentaria. Este sistema se llama Sistema Nova, que les decía, es un sistema creado en Sao Paulo, en Brasil, por un centro de estudios epidemiológicos en salud y nutrición de esa universidad. Y lo que hace este sistema es tomar a los alimentos y clasificarlos. ¿Cómo los clasifica? Bueno, los clasifica de acuerdo al grado de procesamiento, es decir, a cuánta mano puso ahí la industria para modificar ese alimento, no siempre que hablemos de modificación o de adición de algún tipo de sustancias, vamos a estar hablando de algo negativo, ¿no? Justamente lo que muestra esta clasificación es en qué caso podríamos estar repensando ese procesamiento. Y esta clasificación entonces nos pone a los cuatro grupos alimentarios, o nos pone a los alimentos, perdón, en cuatro grupos alimentarios. El grupo 1 vamos a encontrar todos aquellos alimentos naturales o que no tienen ningún tipo de procesamiento, ¿no? No sé, un trozo de carne, un tomate, una fruta. Allí estarían entonces todos los alimentos naturales, vamos a ponerlo en esos términos. En el grupo 2 están todos los ingredientes culinarios que tienen un mínimo procesamiento justamente para tener ese formato. No sé, puede ser, por ejemplo, la sal, el azúcar, el aceite, la miel, tienen un mínimo de intervención, pero no tienen agregado de ningún tipo de sustancia. Siguen siendo un alimento natural, entre comillas. En el tercer grupo ya vemos la intervención o la pequeña introducción que hace la industria y ahí vamos a colocar o vamos a clasificar a los alimentos procesados. Para poner un ejemplo, el más común
es el queso, ¿no? Para el queso necesitamos de la leche, en este caso, y necesitamos de algún tipo de sustancia que nos permita al queso alcanzar o no la madurez de acuerdo al tipo de queso que querramos. También están ahí el ejemplo en el dibujito, bueno, las cervezas, por ejemplo, ¿no? O las bebidas alcohólicas, eh, las latas, ¿no? La lata de arveja, la lata de atún, son alimentos mínimamente procesados porque parten de un alimento natural. A ver, un productor puede recibir los trozos de atún y al momento de enlatarlos va a necesitar agregarle agua en un inicio y seguramente algún tipo de conservante, viniendo de la mano del sodio probablemente. Entonces, hay un alimento natural porque el atún está dentro de la lata, pero acá ya tenemos una pequeña adición de conservante, que repito, no estoy hablando o no lo estoy clasificando por el momento que sea un alimento ni malo ni bueno, estoy indicando a qué grupo pertenece este tipo de alimento. Y en el cuarto grupo, acá sí encontramos a los productos ultraprocesados. Productos que, como veíamos por definición, son formulaciones, es decir, son diseño de la industria, y yo les comentaba muchas veces, ni siquiera parten de un alimento natural. Yo les daba recién el ejemplo de la lata de atún, parte de un atún. Bueno, muchos de los productos ultraprocesados ni siquiera parten de un alimento natural. Y cuando parten de un alimento natural, hay tantas sustancias o llamados nutrientes críticos agregados al producto que en proporción queda o pasan casi desapercibido la presencia del producto del alimento natural, ¿sí? Entonces, este sistema NOVA lo que hace es clasificar a los alimentos de acuerdo al grado de procesamiento. Acá les quise poner, justamente para ilustrarles, cómo pasamos o cuáles serían los ejemplos de un alimento natural a un alimento o a un producto ultraprocesado. Esto está extraído de una guía alimentaria que tiene la población uruguaya que me pareció muy gráfica y me parece que es interesante poder analizarlo de esta manera. Fíjense en la primera gráfica donde tenemos trozos de carne, ¿no? Distintos tipos de carne, carne vacuna, carne de ave o de pollo, tenemos carne de cerdo y la carne de pescado. Hasta ahí podríamos hablar de que es un alimento, según el sistema NOVA, lo clasificaríamos en el grupo 1, ¿no? Es un alimento natural, no intervenido. Si yo a ese alimento le coloco algún tipo de conservante para poder, justamente, para poder conservarlo o poder modificar, bueno, quizá le pueda poner sal, como está ahí el ejemplo, o algún poco de pimienta, y sería un alimento procesado porque hay una mínima intervención. Ahora, fíjense qué pasa en la última columna. ¿Qué pasa cuando esa carne o ese pollo, ese cerdo o ese pescado termina con esta lista interminable de ingredientes? Esta es la foto más característica del ultraprocesado. Fíjense en esta gráfica, ¿no? En esta figura, perdón, que tiende o busca hacer las famosas patitas, muy alimento en realidad no, productos si los hay consumidos por nuestras infancias. Fíjense la lista de ingredientes que tienen estas patitas. Miren, hay otra forma de definir a los productos ultraprocesados, no es una forma muy académica, pero que se utiliza mucho para que la comunidad entienda, la comunidad no científica, digo, entienda de qué estamos hablando. Cuando yo quiero definir un alimento ultraprocesado, un producto ultraprocesado, una forma práctica de decirlo es, ese tipo de producto, si yo lo quiero cocinar o lo quiero reproducir en casa, en mi alacena no encuentro los ingredientes para poder hacerlo. No son ingredientes comunes a la cocina de un hogar. Fíjense, vuelvo a las patitas, ¿no? Tiene carne de pollo, pan rallado, agua, piel de pollo, harina de arroz, y ahí empezamos. Grasa vegetal, proteína de soja, harina de trigo, almidón de maíz, sal, salsa de soja, fécula de mandioca, vinagre, leche entera en polvo, proteína vegetal hidrolizada, cebolla en polvo, antioxidante,
bueno, acá es otra característica también, ¿no? Aquellas palabras que no podamos pronunciar, justamente no son ingredientes que vayamos a tener, y esta es la foto del producto ultraprocesado. Fíjense cómo un trozo de carne que figura en la columna 1 termina lleno de azúcar, sal, dextrosa, fosfatos, nitritos, sustancias químicas, sustancias críticas. Lo mismo con el tomate, ¿no? Bueno, el tomate como tal, un fruto, producto natural, clasificado en el sistema 1 de NOVA. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le agrego otros componentes? Bueno, podría ser un procesado. Ahora, fíjense qué es lo que comemos cuando comemos ketchup: agua, azúcar, vinagre. Y hay una aclaración que seguramente la mayoría de ustedes debe conocer, pero valga la redundancia de volver a ponerlo en agenda, esto de saber que la lista de ingredientes en cualquiera de nuestros productos aparecen en orden o en cantidad de representación de ese producto. Es decir, que por lo general se dice que los 3 primeros ingredientes que figuran en el rótulo o en la tabla de ingredientes de un producto son los ingredientes que más tiene ese producto. Es decir, que el ketchup tiene agua, azúcar y vinagre. Fíjense, acá hay otros ejemplos. Bueno, tenemos el ejemplo del mundo de los cereales, y hago otra aclaración. Cuando las nutricionistas y nutricionistas hablamos de cereales, no hablamos de lo que nuestra mente nos llevó a pensar, que es seguramente el cereal que viene en caja o el cerealito que viene en el sombrerito arriba del yogur. Cuando hablamos de los cereales, hablamos del trigo, hablamos del maíz, hablamos de la avena, ¿no? Que a lo sumo pueden estar trituradas en su formato de harina, en todo caso. Pero ese sería el formato natural, que si le agrego un poco de agua y quizás alguna levadura, pueda sacar, por ejemplo, un trozo de pan. Trozo de pan común, agrego. Esto no tiene que ver con el pan molde de el osito de turno de la góndola. Muy por el contrario, ese pan que acabo de mencionar, el pan lactal conocido por nosotros, cualquiera sea la marca, corresponde a la clasificación de producto ultraprocesado, porque el pan lactal que conocemos, repito, más allá de la marca, corresponde a una formulación llena de aditivos y llena de sustancias críticas. Es más, hay algunos estudios de composición de este tipo de productos que lo asemejan más a una golosina. En su composición, 2 rodajas de pan lactal que hemos desayunado durante décadas pensando que era el desayuno más saludable, bueno, es lo más parecido, dicen estas comparaciones, a consumir una golosina. ¿Por qué? Porque tienen azúcar, por ejemplo, en uno de sus componentes, ¿no? Ya dijimos que la lista de ingredientes es larguísima, pero uno de sus componentes es el azúcar. Ahora, también es cierto y es necesario declarar y aclarar que no siempre el azúcar se declara como azúcar. El azúcar tiene más de 50 nombres, literal, ¿eh? Más de 50 nombres. Y entonces también por eso hay algo ahí que vamos a ver en un ratito de la ley, que también nos ayuda y colabora un poco con esto del tema de los azúcares. Pero volviendo a los productos ultraprocesados, todos en su gran mayoría tiene azúcar añadido con un nombre que probablemente no conozcamos porque son nombres que tienen que ver con la industria o con la química. Y para no dejar de poner también sobre la mesa una realidad que vimos hace un ratito, que son las bebidas. Bebidas azucaradas que están consumiendo nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos en un 40% más de lo que consumimos los adultos en realidad. Bueno, tenemos obviamente como clasificación de producto o de alimento, perdón, natural al agua. El jugo exprimido de una fruta puede llegar a ser un alimento procesado porque quizás allí
más allá del procesamiento de exprimir esa fruta, puede tener en algunos casos un agregado de azúcar. Pero fíjense qué pasa con las bebidas que consumimos, como muchas veces como saludables también, ¿no? Bebidas o aguas saborizadas. El otro día comentaba en una charla también, digo, la inteligencia del marketing, ¿no? Porque si algo le salió bien al marketing es la palabra agua en la venta de sus productos. La venta, las galletitas de agua, ¿cuál es el imaginario en la comunidad? Y que son saludables, ¿no? Porque de agua, ¿qué va a pensar uno que las galletitas de agua son lo que terminaron siendo? Hoy se llevan la gran mayoría de los octógonos negros que le corresponden a los productos con nutrientes críticos. Y sin embargo, el nombre era galletitas de agua. Lo mismo hicieron con las bebidas azucaradas. Quizás consumir una bebida cola conocida o la bebida naranja conocida. Bueno, uno también en el imaginario ya teníamos cierta data de que son gaseosas y que había azúcar. Pero cuando vinieron las aguas saborizadas con el nombre de agua, bueno, las ventas fueron sorprendentes. Ahora, tanto las aguas saborizadas como las gaseosas cola o naranja de turno tienen la misma composición. En su segundo ingrediente está el azúcar, es decir, que son azúcar diluida. Tienen jarabe de maíz de alta fructosa, tienen cloruro de sodio, tienen ácido cítrico, tienen citrato, tienen sorbato de potasio, tienen reguladores, tienen de todo menos la posibilidad de hidratarnos, porque de esta manera no nos hidratamos. De esta manera lo único que hacemos es que el azúcar llegue más rápido, es que el azúcar sea absorbida por nuestro cuerpo más rápido. Y en realidad, ante tanta carga de azúcar en nuestros cuerpos, también nuestro cuerpo, a modo de esta homeostasis de la que hablábamos, a modo de tratar de equilibrar, como no puede gestionar tanta cantidad de azúcar, comienza a reservarla. Y la va a reservar en los peores lugares. Y entonces hoy tenemos las enfermedades que tenemos, ¿no? Hoy tenemos enfermedades, diabetes tipo 2, que hace décadas la diabetes tipo 2 era diabetes tipo 2 de adulto, se llamaba. Hoy la diabetes tipo 2 es un escenario muy común en niños, tristemente en niños. Hoy tenemos niños con hígado graso. Y ese hígado graso no corresponde a un niño que comió el pollo con la piel, corresponde a todo este tipo de productos que consume desde que se levanta en su desayuno, pasando por la merienda del jardín, volviendo por el kiosco hasta casa y aún en el almuerzo de casa. Entonces, estamos rodeados de este tipo de productos. Tienen alta disponibilidad y alta palatabilidad. ¿Qué nos viene a decir entonces esta ley? Ante este ofrecimiento que hace la industria de este tipo de armado y de productos, la ley dice, decíamos antes, bueno, yo les voy a garantizar que ustedes por lo menos van a saber qué producto tiene, qué cosa para que puedan elegir. Y así surge entonces, ahora sí, el etiquetado frontal. Estos sellos de advertencia que vienen con ese objetivo, informarnos. Pero también sabemos que en los entornos en los que nos movemos, la publicidad es un actor, les diría, bueno, si los productos eran actor principal, bueno, un secundario, pero casi rozando con el primario, ¿no? Son importantísimos porque hacen de esta decisión. Se llevan un gran porcentaje de por qué comemos lo que estamos comiendo. La publicidad, la promoción y el patrocinio van a ser ejes en esta ley. Pero también esta ley tiene de interesante que pone el foco en las infancias y en las adolescencias, por una cuestión lógica, ¿no? Primero porque son, ya dijimos, los más afectados, los más vulnerables, pero también está ahí, quizás es un término trillado, pero digo, ahí está el futuro también, ahí está la replicación de los hábitos.
Y ahí está la esperanza de que si logramos cambiar esta población, si logramos cambiar esta selección de alimentos, si logramos ir por un concepto integral de salud, quizás tengamos una oportunidad de revertir estos números que veíamos al principio. Pero no se queda con esos tres ejes. También hay un eje que no está muy conocido y que viene de la mano de esto de cuidar a las infancias y proponerles un entorno mucho más saludable, y tiene que ver con no solamente un entorno educativo, y ahora vamos a ver que sí habla de las escuelas, sino también que se mete en algún punto con las compras públicas, ¿no? Es un eje, el Estado representante o el Estado como herramienta para los programas de asistencia alimentaria. ¿Qué propone esta ley en la figura del Estado como herramienta, repito, para asistir a los programas alimentarios que hoy están vigentes en nuestro país? Bueno, hasta acá entonces esta introducción en realidad para ver en qué contexto tenemos esta ley, de qué trata esta ley, ¿no? ¿A qué apunta? ¿Y por qué? ¿A qué apunta? Al etiquetado, apunta al entorno en general, pero al entorno en particular de estos niños, niñas y adolescentes, y en esta particularidad nos mete en algún punto en la escuela,